Y si el dolor más profundo de un hombre no fuera el frío, el hambre o el riesgo de ser asesinado por un animal salvaje, sino algo mucho más personal, Jake Rock, el intrépido rastreador de pumas entre los hombres de montaña, vivió una vida que la mayoría no se atrevería ni a soñar. Pero detrás de las tormentas de nieve, las duras subidas y la lealtad de sus abuesos, había una pena que ninguna cámara podía capturar por completo. Esta no es solo la historia de un hombre que vivió en lo salvaje, sino de lo que perdió en el camino. Las raíces de Jake Rick en Montana. Jake Rick nació el 28 de febrero de 1989 en Dixon, Montana, al pie de las montañas Tobacco-Root. Creció en un pequeño pueblo cercano llamado Charlo, donde la vida se decía que era tranquila, dura y profundamente conectada con la naturaleza. Montana es conocida por sus vastas tierras abiertas, densos bosques e inviernos fríos, pero esas características por sí solas no definían la zona. También ayudaron a moldear al hombre en que Jake se convertiría como adulto. Jake nació y fue criado en una familia de clase trabajadora con habilidades de supervivencia que no eran solo pasatiempos o para usarse en tiempos de necesidad. Eran hábitos diarios usados todos los días de sus vidas. Sus padres, John Rick y Alice Smith, criaron a sus hijos con fuertes valores, respeto por el trabajo duro y un profundo amor por la tierra, algo común en la gente de esa región. Jake no era hijo único. Tenía 3 hermanos, una hermana llamada Sierra Smith y 2 hermanos, Bo Arak y Michael Smith. Se dice que vivieron de manera sencilla y cerca de la tierra junto a sus padres. Cazaban su carne, cultivaban lo que podían cuando podían y conservaban alimentos para los largos y fríos inviernos por venir. Si algo se rompía, se arreglaba y no se tiraba. La familia vivía según las antiguas tradiciones de Montana, transmitidas de generación en generación, una tradición que respetaba el mundo natural y lo que ofrecía. La infancia de Jake estuvo llena de responsabilidades, ya que comenzó a ayudar en casa desde temprana edad, cortando leña, acarreando agua, alimentando al ganado y aprendiendo a manejar herramientas. Vivió la dureza de los inviernos de Montana desde pequeño, pero nunca se quejaba. El clima frío de Montana, la nieve profunda y los caminos embarrados eran parte de su vida cotidiana, aunque representaran un desafío. Estos desafíos hicieron a Jake más fuerte, mental y físicamente. Se dice que lo que hacía diferente a Jake de sus compañeros, incluso de niño, era su obsesión abrumadora por la vida salvaje. Mientras otros niños jugaban videojuegos o soñaban con ciudades, Jake estaba afuera sin importar la lluvia, el sol o la nieve. El bosque era su patio de juegos, y se decía que las montañas eran sus maestras. A los 5 años ya había decidido lo que quería ser. Justo después de ver la película Jeremiah Johnson en el jardín de infancia, supuestamente les dijo a sus padres que quería ser un hombre de montaña cuando creciera. Ellos le creyeron, porque sabían que Jake no estaba fingiendo y veían que lo decía en serio. Se dice que sus padres apoyaron su sueño silenciosamente, pero por completo, porque le dieron espacio para explorar, aprender y asumir más responsabilidades al aire libre. Su padre, de quien se dice que libró una batalla contra el cáncer y salió victorioso, se convirtió en una fuerte influencia. Y de él, Jake no solo aprendió a cazar y sobrevivir, sino también perseverancia, valentía y cómo enfrentar sus miedos de frente. Su madre y hermanos añadieron calidez, apoyo y compartieron el arduo trabajo de la vida rural. Al crecer, Jake tuvo conflictos con el sistema escolar porque no encajaba con sus compañeros y siempre se sintió atraído por el trabajo físico al aire libre en lugar de las aulas. Aún así, jugó fútbol americano para el equipo varsity de la secundaria Twin Bridges durante su tiempo allí y se graduó en el año 2008. Ya en su adolescencia temprana, se decía que Jake rastreaba animales por su cuenta. Tenía un agudo sentido para el rastreo, y se decía que podía seguir huellas en la nieve, notar ramas rotas e incluso leer el viento. Cada hora que pasaba afuera era tiempo invertido en construir la vida que deseaba. Sus habilidades no las obtuvo de libros, sino que las ganó y aprendió paso a paso a través de mañanas frías, largas caminatas y experiencia práctica mediante prueba y error. Antes de aparecer en el programa Mountain Man, Jake Rick ya era un verdadero hombre de montaña, porque sus raíces no eran actuadas. ¿Cómo Jake llegó a Mountain Man? Para Jake Rick, no tuvo que perseguir la fama. Todo lo que tuvo que hacer fue vivir su vida tal como le habían enseñado y preparado para vivirla, y la fama vino a buscarlo. Durante años, había estado viviendo en el Valle Ruby del suroeste de Montana, persiguiendo una actividad que hoy pocos comprenden: cazar pumas en la nieve profunda con nada más que su valentía,
sus habilidades y una jauría de leales sabuesos. No actuaba para las cámaras, sino que vivía el tipo de vida simple que creía que vivían los verdaderos hombres de montaña, ya que no estaban hechos para exhibirse, sino para vivir de verdad. En el año 2017, luego de 6 temporadas del programa Mountain Men, los productores comenzaron a buscar una nueva figura. Necesitaban a alguien joven, fuerte y profundamente conectado con lo salvaje. Supuestamente, buscaban a alguien cuya vida no solo estuviera fuera de la red, sino que estuviera construida alrededor de la supervivencia pura, el peligro y una relación con la naturaleza. Y fue entonces cuando Jake apareció en el radar. Se dice que ya se había corrido la voz por Montana sobre un joven cazador de pumas en ascenso que se había hecho un nombre rastreando cougars por las montañas Tobacco-Root. Jake ya había fundado su propio negocio de guías, llamado Treta Outfitters, que organizaba cacerías de leones en los duros meses de invierno. Supuestamente, no usaba collares GPS ni equipos de alta tecnología. Confiaba en su instinto, experiencia y el olfato de sus perros sabueso. Cuando el equipo del programa se acercó a él, Jake tuvo que hacerles entender que no estaba buscando la fama. Ellos tuvieron que convencerlo antes de que accediera a dejar que las cámaras lo siguieran, recordándoles que no era porque quisiera ser famoso, sino porque quería mostrarle a la gente cómo era realmente la caza de depredadores. Él dejó en claro a todos que la caza de depredadores no tenía atajos y que no había actuación involucrada. Era solo él, la nieve, las montañas y la persecución. Jake se unió oficialmente a Mountain Men en la 7ª temporada del programa, que se emitió en el año 2018. Desde su primer episodio, supuestamente los espectadores quedaron cautivados por su mundo, al verlo moverse entre nieve que le llegaba hasta la cintura, gritando órdenes a sus perros, leyendo marcas de garras en los árboles, y escuchando los ladridos lejanos que resonaban en los cañones. Sus cacerías eran intensas, arriesgadas y rápidas. No se necesitaba edición sofisticada porque la vida de Jake ya era salvaje. Lo que hacía destacar a Jake no era solo la acción, sino su autenticidad. Y mientras otros en el programa construían cabañas, cuidaban animales o colocaban trampas, Jake estaba en constante movimiento, a veces caminando entre 16 y 24 kilómetros en un solo día para perseguir a un solo puma. No se quejaba ni se lucía, simplemente trabajaba duro y dejaba que sus perros lideraran el camino. Supuestamente, los espectadores también veían algo más profundo, el vínculo entre Jake y sus sabuesos. Perros como Lefty, Maggie y Raves no eran herramientas para él, sino parte de su familia. Jake solía decir que para la persecución no se trataba de matar, porque la mayoría de las veces ni siquiera apretaba el gatillo. Su objetivo era rastrear al depredador, hacerlo subir a un árbol y demostrar que su equipo podía hacer lo que pocos lograban. A medida que se emitían más temporadas, el papel de Jake en Mountain Men creció enormemente porque comenzó a asumir cacerías más peligrosas, rastreando osos en primavera, cruzando zonas de avalanchas y avanzando entre brutales ventiscas con su manada. Fuera de cámara, seguía dirigiendo su servicio de guía, ayudando a los rancheros con problemas de depredadores y enseñando a jóvenes cazadores a respetar la tierra. El tiempo de Jake en Mountain Men le dio más que reconocimiento nacional como uno de los más buscados. También le dio la oportunidad de honrar las viejas costumbres de su gente, transmitidas durante generaciones. A menudo decía que no quería ser una estrella y que solo intentaba mantener viva una forma de vida que estaba desapareciendo. Lo hizo precisamente a través de su habilidad pura, su fuerza y su respeto por los perros y las montañas. Jake Rick se convirtió en algo más que un miembro del elenco. Se convirtió en un símbolo de lo que realmente significa vivir salvaje, libre y sin miedo. Jake y sus perros. Para entender a Jake Rick, hay que entender a sus perros. Siempre decía que no eran solo herramientas para la caza, sino también sus compañeros más cercanos, socios, en muchos sentidos, su familia. Antes de que los equipos de televisión lo siguieran entre la nieve, Jake ya había construido vínculos emocionales con los sabuesos, lo cual ayudó a moldear su vida en lo salvaje. Su camino como cazador de sabuesos comenzó a principios de sus 20 años, cuando consiguió su primer perro llamado Lefty, un sabueso walker. Jake ha dicho muchas veces que Lefty fue quien comenzó todo, porque no solo era hábil, sino que también tenía corazón, mostraba valentía y poseía un agudo instinto. Jake lo entrenó desde cero, aprendiendo junto a él en cada paso, y juntos cazaron su primer puma, un recuerdo que Jake ha dicho que aún guarda con cariño. No fue solo una cacería exitosa, sino un punto de inflexión en su vida. Ese momento selló su destino como cazador de pumas. Con los años,
Jake formó una manada entera de sabuesos intensos y concentrados. Sabuesos como Maggie, Rax y Roxy tenían cada uno sus fortalezas y personalidades, y Jake los conocía tan bien como un padre conoce a sus hijos. Los entrenó para trabajar como un equipo, rastrear huellas, ladrar a los árboles y mantenerse enfocados en un rastro sin importar el terreno. Pero no se trataba solo de su obediencia. Jake trataba a sus perros con profundo respeto. Eran atletas, pensadores y sobrevivientes, y entendía que su vida en las montañas no sería posible sin ellos. Según los informes, los espectadores de Mountain Men sentían un fuerte vínculo con los perros de Jake. Podías verlo en cómo les hablaba, no con órdenes duras, sino con confianza. Después de cada salida, revisaba sus patas, se aseguraba de que estuvieran calientes por la noche y los alimentaba con cuidado. Ya fuera en la nieve profunda o escalando acantilados rocosos, Jake siempre cuidaba primero de su manada. Cuando uno de sus perros se lastimaba, Jake lo tomaba como algo personal. Una vez dijo que ver a un perro lastimarse durante una cacería era peor que cualquier herida que él mismo hubiera sufrido, y en sus ojos, cada uno de ellos se había ganado su lugar a su lado, porque no eran solo animales, sino compañeros leales que correrían a través de cualquier cosa por él. Jake no cazaba por deporte ni por trofeos. Su objetivo siempre fue el desafío, el rastro y la persecución. La mayoría de las veces, no mataba al león o al oso que encontraban, lo arrinconaba, lo admiraba y seguía adelante. Para él, el verdadero premio era ver a sus perros trabajar juntos, resolver el rompecabezas y triunfar como manada. En entrevistas, Jake solía decir que si tuviera que elegir entre una vida cómoda en el pueblo o una vida dura en las montañas con sus perros, elegiría la vida en las montañas cada vez, porque ni siquiera era una pregunta para él. Su vínculo con sus sabuesos, especialmente con Lefty, sigue siendo uno de los aspectos más duraderos y poderosos de su historia. Esto demuestra que Jake Rick no era solo un cazador o una figura televisiva, sino también un hombre que había construido su mundo alrededor de la lealtad, la confianza y el lenguaje silencioso compartido entre un hombre y los animales que corrían a su lado. Logros y reconocimiento de Jake Rick. Jake Rick pudo haber vivido lejos de las multitudes y los reflectores, pero sus habilidades no pasaron desapercibidas. Aunque nunca persiguió premios ni títulos, su trabajo en la naturaleza le ganó el respeto de otros cazadores, rancheros locales y fanáticos de todo el país que lo veían en Mountain Men. Uno de los logros más importantes de Jake fue haber creado su propio negocio de guías de caza. Fundó Tread Up Outfitters, un servicio que ayuda a propietarios de tierras y rancheros a rastrear y eliminar depredadores peligrosos, como pumas y osos, de sus propiedades. Aunque estos animales forman parte del ecosistema natural, a menudo representan una amenaza para el ganado e incluso para las personas que viven cerca. El trabajo de Jake fue crucial para equilibrar las necesidades de los depredadores salvajes con las de las comunidades humanas. Dirigir un negocio de este tipo no se trataba solo de cazar, ya que requería habilidad, permisos, confianza y años de experiencia comprobada. Y Jake contaba con todo eso gracias a sus años de prueba y error. Por recomendaciones de quienes lo conocían bien, los rancheros del suroeste de Montana empezaron a llamarlo cuando veían huellas de león cerca de su ganado o notaban la desaparición de animales. Jake se había ganado la reputación de ser rápido, confiable, sobre todo, eficaz en su labor. Otra muestra del éxito de Jake era la fortaleza de su equipo de sabuesos, ya que era bien sabido que pocos cazadores podían entrenar una jauría tan unida y hábil como la suya. No era cuestión de suerte. Jake era paciente y dedicado. Cada uno de sus perros fue entrenado con el tiempo para trabajar como parte de una unidad disciplinada y fluida. Rastrear leones a través de bosques y montañas cubiertas de nieve requería más que instinto. También se necesitaban confianza, sincronización y comprensión mutua. Jake lo hacía parecer fácil, pero lo que logró con sus perros tomó años de práctica y profundo conocimiento. Su participación en Mountain Men también fue una forma de reconocimiento. Ser invitado a unirse al programa no era poca cosa. No lo eligieron por ser dramático, sino porque vivía la vida auténtica del hombre de montaña. Y desde que apareció en la 7ª temporada, los fanáticos notaron de inmediato que lo hacía diferente de los anteriores. No solo sobrevivía en la naturaleza, prosperaba en ella, y no necesitaba ayuda ni dirección. Con el tiempo, Jake se convirtió en uno de los miembros más respetados del elenco porque los espectadores admiraban su esfuerzo, humildad y profundo lazo con sus perros. No era llamativo, pero sí valiente. Muchos fanáticos lo elogiaban en internet como el más auténtico de todos los hombres de montaña del programa,
y algunos incluso viajaban a Montana con la esperanza de conocerlo o cazar bajo su guía. Aunque Jake no coleccionaba trofeos ni premios públicos, sus logros más significativos se vivieron en el frío, en la persecución y en la confianza que otros depositaban en él. Su vida fue prueba de que el éxito no siempre viene con aplausos. A veces viene en las huellas en la nieve, en un rancho seguro o en un rastro exitoso a través de lo salvaje. Y eso era más que suficiente para Jake Rick. Peligros que Jake enfrentó en la naturaleza. Algunos dicen que la vida en la naturaleza es pacífica, pero para alguien como Jake Rick no fue nada fácil, porque cada día en las montañas implicaba un riesgo serio. Cada riesgo podía costarte la vida en un segundo si cometías un solo error. Aunque muchos admiraban a Jake por su valentía y fortaleza, pocos comprendían realmente los peligros de su trabajo. Como rastreador de pumas, Jake solía adentrarse profundamente en las zonas más remotas de Montana, lejos de cualquier camino o ayuda. El terreno es empinado, accidentado y lleno de amenazas naturales como hielo resbaladizo, precipicios ocultos, rocas que caen y nieve profunda. Se decía que había días en que caminaba más de 24 kilómetros bajo temperaturas heladas, con vientos que cortaban como cuchillas y nieve que le llegaba hasta la cintura. A veces las tormentas aparecían sin aviso, atrapándolo en medio de la naturaleza con solo sus perros e instinto para mantenerse a salvo. Pero el frío o la nieve no era lo más peligroso del trabajo de Jake. Lo eran los animales que rastreaba. Los pumas, conocidos por ser cazadores silenciosos pero poderosos, podían atacar al instante si se sentían acorralados o heridos. Los osos también representaban otra amenaza, especialmente durante las cacerías de primavera, cuando salían de la hibernación hambrientos. En esos momentos, eran rápidos e impredecibles, pero Jake solía seguir sus huellas entre matorrales y colinas escarpadas, sabiendo que si uno cargaba contra él, tendría poco tiempo para reaccionar. Jake también enfrentaba riesgos dentro de su propia jauría. Aunque sus perros estaban entrenados, siempre existía el peligro de lesiones, ya que un paso en falso podía hacer que uno cayera por un barranco. Un puma podía golpear con sus garras a uno, o un oso podía dejarlo inconsciente de un golpe. Jake debía mantenerse alerta tanto por su seguridad como para proteger a su equipo de perros, que a menudo corrían delante de él. Si se desataba una pelea antes de que él llegara, el resultado podía ser fatal. Luego estaba el riesgo de perderse, ya que en invierno los senderos desaparecen. La nieve cubre los caminos y puntos de referencia, y una tormenta blanca puede hacer que incluso el guardabosques más experimentado se sienta ciego. Jake siempre llevaba consigo su equipo básico de supervivencia, pero solía viajar ligero, confiando en su memoria, habilidades de orientación y en sus perros para regresar. La señal de celular casi nunca estaba disponible, y los equipos de rescate solían estar a horas o incluso días de distancia, así que debía estar preparado. También existían peligros ocultos como avalanchas, hielo delgado en lagos de montaña o deslizamientos de tierra repentinos. Jake una vez contó que tuvo que dar la vuelta en una cacería porque sintió como la capa de nieve se movía bajo sus pies. Sabía que un paso más podría haber desencadenado una avalancha que lo enterraría a él y a sus perros vivos. A pesar de eso, Jake siguió adelante, no porque amara el peligro, sino porque lo respetaba. Sabía que las montañas podían matarlo en cualquier momento, así que nunca tomaba atajos, ni se apresuraba, ni perdía el enfoque durante la caza. Cada paso que daba era calculado, y cada decisión que tomaba era cuidadosamente considerada, sabiendo que una decisión equivocada podría ser la última. Jake Rick no enfrentaba solo un peligro al día durante la caza. Creía en lo que hacía, en sus perros y en sí mismo. Pensaba que vivir al límite, estando cerca de la naturaleza y del riesgo, valía todo. Para él, lo salvaje no era algo que debía temerse, era algo que debía enfrentarse. Si te apasiona la vida real de personas que viven de forma dura y auténtica, desde los pantanos de Luisiana hasta lo más remoto de la naturaleza salvaje de Alaska, entonces has encontrado tu lugar. Este canal está dedicado a todo lo que amas de programas como Swamp People, Alaskan Bush People, Mountain Men y muchos más. Nos sumergimos en lo más profundo del drama, el peligro, el estilo de vida y las historias no contadas detrás de los personajes más legendarios de la televisión de realidad. Desde cacerías de caimanes y trampas hasta secretos de supervivencia y vida fuera del sistema. Te traemos actualizaciones, información detrás de cámaras, momentos emotivos y las noticias más recientes que no encontrarás en ningún otro lugar. Así que no solo mires, sé parte del viaje.
dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización del mundo de estas leyendas que viven al límite. Ya sea una noticia de última hora, novedades familiares, controversias o momentos inolvidables, aquí lo encontrarás todo. Este canal está hecho por fans, así que hagamos crecer juntos esta increíble comunidad. Comenta tus pensamientos, comparte tus momentos favoritos y quédate con nosotros, porque la vida salvaje nos llama. Y las mejores historias están por venir. Suscríbete ahora y únete al lado salvaje de la televisión real.